Muy buenas noches a todos los oyentes a esta nueva edición del programa Gimel. Damos las gracias primeramente a Dios por darnos el privilegio de utilizar este medio de comunicación, el radio, para dar a conocer su palabra. Damos gracias también de manera especial a Andrea Rojas y a David Ricardo Ruiz, quien nos ha colaborado en la edición del audio. Doy gracias también, como siempre, a mi preciosa esposa, a mi morenaza, María Alejandra Lesport, sin cuya colaboración, sin cuyo apoyo sería imposible la realización de este trabajo. Y quien les habla, Ricardo Velandia, pues les da las buenas noches. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un programa un poquito especial. Vamos a hacer una pausa en aquel trabajo que hemos ya iniciado en relación con una serie de presentaciones de carácter expositivo del Evangelio de Juan. Y hoy tenemos a un invitado especial. Tenemos como invitado a Hans Ramírez, quien antes que nada es creyente, ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y lo ha reconocido de esta forma. Está comprometido con el Señor Jesús de la misma manera que nosotros, que toda la familia. Y es un privilegio tenerlo acá, por supuesto. Hans es un hombre casado. Su esposita, Andrea Olaya, ya tienen 2 hijos preciosos, un niño y una niña. Y bueno, de Hans podremos decir adicionalmente que él es físico de la Universidad Nacional con un doctorado en física de la Universidad de los Andes. De manera que, bienvenido Hans al programa. Ricardo, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de compartir algunos pensamientos y experiencias en este espacio que el Señor ha abierto para que comuniquemos buenas noticias a través de las ondas radiales. Que así sea, Hans. Bueno, normalmente cuando uno habla de la física, sobre todo en programas o dentro de un ámbito bíblico o aún religioso, parecen como opuestos, ¿no? Los dos temas, la ciencia y la religión. De aquí de manera específica este programa pues es un programa en el cual hablamos de la Biblia, lo que dice la Biblia, y parecen como dos temas antagónicos, la física y la Biblia. Yo no sé tú qué opinas al respecto. Sí, definitivamente eso es una idea que está bien difundida entre las personas. Es bastante frecuente que algunos estudiantes allí en la universidad se sorprendan de que uno de los profesores de la escuela de física es también un entusiasta evangelista. Eso les pareciese que no es consecuente lo uno con lo otro, pero la verdad es una idea difundida sin grandes fundamentos, diría yo. Definitivamente es consecuencia de algunas cosas que han sucedido a lo largo de la historia, pero es una consecuencia más bien circunstancial y no desde el punto de vista de la necesidad racional o lógica. La verdad es que no hay nada en la Biblia que le impida a un científico considerarla como la revelación de Dios y creer fervientemente en lo que allí dice. Y no hay nada en la ciencia que le impida, en la verdadera ciencia, quiero hacer énfasis, que le impida a un sincero creyente en las Escrituras estudiar y trabajar en el ámbito científico. Ya. Bueno, cuando respondiste la pregunta, hablaste de la verdadera ciencia. Eso trae a mi cabeza un tema que ve uno hoy en día mucho en los medios de comunicación y es la famosa pseudociencia. ¿Qué es la pseudociencia y de qué manera nos puede afectar hoy en día, no solo a nosotros, los que de alguna manera estamos recibiendo tanta información a través de la televisión, de la internet, ¿no? De las redes sociales, sino también a los estudiantes de colegio, de las universidades? ¿Qué es la pseudociencia y cómo puede influenciarnos esta llamada pseudociencia? Bien,
Yo creo que lo que tú estás llamando pseudociencia, yo también he utilizado ese término, quisiera en este momento alternativamente llamarla ciencia especulativa. Y ciencia Ok. especulativa en el sentido de que son predicciones o conclusiones o ideas emitidas por científicos, pero que trasciendan el ámbito de la ciencia. Entonces, por un lado, porque son cosas dichas por científicos, entonces parecieran ser puramente científicas, pero por otro lado, cuando uno analiza su contenido y cuando uno analiza sus consecuencias, se da cuenta que definitivamente no está enmarcado en el método científico. Entonces, por poner un ejemplo, puede haber un científico que el 100% de su trabajo en el ámbito de la ciencia lo hace respetando los parámetros y los protocolos del método científico, pero cuando él da declaraciones públicas, sobre todo si es un científico que goce de alguna Renombre. visibilidad mediática, Ujú. entonces no necesariamente el 100% de las cosas que él dice son consecuencia de su trabajo científico, aunque algunas de sus ideas pueden de alguna forma en su mente estar asociadas a resultados que ha encontrado en su trabajo científico, pero esa extrapolación, esas ideas que trascienden el método científico, ya pisan el reino de la filosofía. Y entonces, pues para el público no es necesariamente sencillo eh, discernir cuándo él está hablando de verdadera ciencia y cuándo está haciendo pseudociencia o ciencia especulativa o filosofía revestida de una aura científica porque lo está diciendo un científico. Ya, ya. Bueno, para el público en general, para mí al menos, sería muy útil como tener unos tips de cómo podríamos identificar cuando alguien ya está rayando a través de sus especulaciones con la filosofía y se está saliendo de la ciencia. Vemos un programa determinado, cualquiera en televisión, o vemos un video de los que suben a la internet. ¿Cómo podríamos nosotros tener algunos tips para identificar si estamos dentro de un criterio realmente científico o definitivamente lo que estamos viendo o oyendo ya se salió de ese, dentro, se salió de esa, mm, digamos, del área científica y ya está pisando otros terrenos? ¿Existe alguna forma muy práctica de saberlo? Bien, quizás la mejor forma de empezar es considerando los puntos claves de lo que llamamos el método científico, que es el que gobierna el ejercicio de las ciencias concretas. Y el método científico fundamentalmente apunta a que las conclusiones y los resultados deben ser el fruto de un proceso verificable y reproducible. Y en últimas, eso quiere decir que estamos hablando de cosas que pueden ser percibidas sensorialmente y que pueden ser percibidas de manera sistemática a través de cualquier ejercicio sensorial que el científico lleve a cabo. Entonces, cuando un científico empieza a hablar de cosas que no pueden ser objeto del método científico, por ejemplo, la existencia de Dios, por ejemplo, el carácter espiritual del ser humano, por ejemplo, lo que viene después de la muerte biológica de un ser humano, pues son cosas que trascienden la ciencia. En el momento en que se empiezan a mencionar, se está haciendo ciencia especulativa, especulativa en el sentido de que no hay nada del método científico que le permita decirlo con alguna autoridad o con algún conocimiento de causa. No importa cuán brillante o cuán reconocido sea el científico, porque acerca de la existencia de Dios, acerca de la naturaleza espiritual del ser humano o acerca de las cosas que vienen después de la muerte, claro, suponiendo que el ser humano es un ser espiritual que trae más, que tiene más allá de la materia, en ese orden de ideas no puede ser medido de ninguna forma por los mecanismos sensoriales que tenemos nosotros confinados en este espacio y en este tiempo. Ya. Bueno, mencionaste a científicos de renombre y eso me trae a la memoria el fallecimiento hace poco
de un famoso científico de renombre, físico, de paso, colega tuyo, el señor Stephen Hawking. ¿Qué nos puedes decir acerca de su legado, de su trabajo? Es un trabajo, por supuesto, completamente desarrollado dentro de un marco científico, o hubo bastante especulación, o ¿qué nos puedes decir acerca de su trabajo? Bien, el caso del señor Hawking me parece que es un excelente ejemplo de las cosas de las cuales estamos hablando, porque está el Hawking físico, está el Hawking divulgador de ciencia y está el Hawking filósofo. Y en realidad cada una de esas tres facetas de él pues tenían productos e ideas diferentes que para las personas no es sencillo identificar en qué momento está hablando el uno o el otro. Stephen Hawking, perdón, efectivamente fue un físico notable, uh, un físico que desde el punto de vista de su desarrollo, de su trabajo científico concreto, sí deja un legado. Um, para no entrar en mayores detalles, el hecho de que sus observaciones teóricas le permitieron predecir que los agujeros negros, que no son un objeto que ni que descubrió él, ni que propuso por primera vez él, pero que sí fueron un elemento protagonista central en su estudio, eh, él lo que predijo es que estos agujeros negros podrían emitir radiación y que esta radiación permitiría entonces estudiar las características de determinados agujeros negros según su tamaño, según su masa. Entonces, esas predicciones por las escalas energéticas de las que estamos hablando aún están por verificarse, es decir, por ahora son predicciones que lucen cuerdas a la luz de las teorías científicas que utilizó para formularlas, pero que todavía no tienen una verificación experimental, pero que, digamos, desde el punto de vista de los desarrollos teóricos que lo llevaron a esas conclusiones, es un trabajo sano lógicamente y sano desde el punto de vista del método científico, porque utiliza teorías que a su vez han sido refrendadas por experimentos. El problema es que hasta allí es lo que se puede decir desde el punto de vista netamente científico. En su trabajo como divulgador científico, que pues es un trabajo valioso en el sentido de motivar a muchas personas a interesarse más por las ciencias concretas, que a veces son estas áreas del conocimiento que generan como cierta repulsión o cierta antipatía para muchas personas porque lucen como incomprensibles, inaccesibles. Bueno, él hizo un trabajo valioso en acercar, en tratar de acercar estas áreas del conocimiento a las multitudes. Y algunos de sus libros en realidad tuvieron una muy buena recepción y muchas personas terminaron estudiando física por leer sus libros. Eso es bueno. El problema es que en el proceso de divulgación científica, para hacer un poco más interesante el contenido de los libros, aparece el Hawking filósofo, donde ideas metafísicas porque van más allá de la física entendida como una ciencia experimental gobernada por el método científico, terminan siendo lo más llamativo. Entonces, Hawking es reconocido por en diferentes situaciones llegar a afirmar claramente que Dios no existe y que su estudio de las teorías científicas, en particular sus desarrollos teóricos, le permiten concluir que Dios no existe. Eso fue, en mi humilde opinión, un atrevimiento en el sentido de tratar de hacer lucir como científico la opinión filosófica de un científico. Las dos cosas se confunden fácilmente, pero definitivamente no son lo mismo. Así como un científico puede tener un equipo favorito, pero no por eso ese equipo tiene un mayor peso científico que otro. También un científico puede tener cierta postura filosófica sin que necesariamente esa postura filosófica esté soportada en los desarrollos científicos que él hace. Entonces, como que
imputa la autoridad científica del físico del cual estamos hablando sobre sus opiniones filosóficas, sin que en realidad esa autoridad sea imputable. Um, Quizás una cosa que valdría la pena decir al respecto es que también Hawking, por las diferentes circunstancias de su vida, incluyendo la penosa enfermedad que padeció, fue un personaje que mediáticamente tuvo mucha acogida y entonces muchos lo han llegado a llamar como la mente científica más brillante después de la de Albert Einstein en nuestros tiempos y ese tipo de cosas, que en realidad son exageraciones, sin Ujú. demeritar de ninguna manera los méritos reales o los alcances reales de Hawking y su trabajo científico. La verdad es que ha habido muchos otros científicos con contribuciones profundamente más significativas para el desarrollo de la física y de la ciencia en general. Solo por mencionar dos o tres, tendríamos a Heisenberg, tendríamos a Dirac, tendríamos a Feynman, todos ellos científicos que realmente han hecho aportes muy trascendentales a la física y frente a los cuales el aporte de Hawking, de Stephen Hawking, deberíamos decir, es en realidad modesto. Y que para nosotros que vivimos en el cotidiano, son nombres que a lo mejor no hemos escuchado nunca, desconocemos totalmente. No son tan célebres efectivamente, pero bien, eso da una buena muestra de cómo los medios a veces ayudan a ver realidades distorsionadas y claro, fácilmente cualquiera de nosotros cae frente a una verdad eh, exagerada, por utilizar algún término, por parte de los medios. Uno es bastante vulnerable en realidad. Cuando uno no es experto en determinadas áreas, cualquier cosa que se diga en esa área puede resultar para uno una verdad sin que necesariamente lo sea. Bueno, yo voy a atreverme a hacer unas preguntas ya un poquito más relacionadas con el tema bíblico. La Biblia, tú y yo lo sabemos, dice de manera muy clara que el universo fue creado por Dios. Uh -huh. En Génesis 1:1 es muy claro, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe, por supuesto, se debe a Dios. La creación de todo cuanto existe se debe a Dios. Y uno de los puntos que yo leí acerca de Stephen Hawking, sus aseveraciones, iban orientadas a afirmar, a decir que el universo definitivamente era producto del azar. ¿Mm? Eh, ¿Tú cómo ves esa afirmación? ¿Se puede de alguna manera entrelazar con el concepto bíblico desde el punto de la física? ¿Es soportable el uno, el otro? ¿Se contradicen? ¿Qué nos puedes decir al respecto como físico? Bien, pues ese es un tema bastante amplio, pero voy a procurar resumir algunas cosas. La primera es que probablemente tanto los más fervientes y ortodoxos creyentes como los más secularizados y agnósticos científicos podríamos estar fácilmente de acuerdo en que el universo tiene un origen. En realidad, en esa dirección es que se desarrollan muchas de estas teorías cosmológicas, tratando de reversar en el tiempo y entender exactamente qué pudo haber pasado en el origen del universo. Es decir, hay una plataforma común en el sentido de que el universo tuvo un principio. La gran diferencia viene en lo que antecedió a ese principio, aunque puede sonar como una especie de absurdo utilizar una palabra que es un concepto temporal para hablar de algo que existió cuando no había tiempo. En ese orden de ideas también creo que podríamos estar muy fácilmente de acuerdo, fervientes creyentes y científicos agnósticos, en que el origen del universo incluye el origen del tiempo. La gran pregunta y la gran polémica es, ¿qué le dio origen al universo? Si el universo en realidad brotó de una manera absolutamente espontánea y aleatoria,
o ese universo fue originado por el poder y deliberado designio de un Dios creador. Y la verdad es que la respuesta no es una respuesta que pueda dar la ciencia desde el punto de vista del ejercicio del método científico, porque no hay forma de medir eso. Si reconocemos que existe una ley natural, y esa ley natural es la que nos permite hacer mediciones en principio con la certeza de que los fenómenos son reproducibles porque las leyes de la naturaleza no cambian, entonces estamos suponiendo que esas leyes de la naturaleza hacen parte del universo. Y entonces no podemos utilizar esas leyes de la naturaleza para tratar de medir o de entender lo que pasó fuera del universo, porque están restringidas, están subordinadas al universo. Entonces esas leyes de la naturaleza no nos pueden decir desde el punto de vista del método científico si Dios existe o no existe, si la causa primaria para la creación y el inicio de ese universo fue Dios o no fue Dios. Allí es donde puede haber una gran confusión para el científico agnóstico, que bajo el supuesto de que el entendimiento de la ley natural le permite describir y entender los fenómenos, entonces eso es suficiente para dar cuenta del origen de las cosas. Y por supuesto allí hay un absurdo lógico, porque estoy utilizando los mecanismos que yo puedo observar en el universo para sacar conclusiones de algo que está fuera del universo, que sería su origen y su inicio. Entonces, la respuesta en realidad entra enteramente en el reino de la filosofía y no puede, al menos es lo que para mí resulta obvio y natural, no puede ser respondida en términos del método científico, porque estamos hablando fuera del universo, fuera de la ley natural, porque la ley natural está confinada al universo mismo. Entonces, ¿hay algo o no hay nada? Y allí es en donde las posturas filosóficas entonces pues tienen sus propios argumentos. Para mí como ferviente creyente pues es muy útil una ilustración muy vieja de un hombre que va por un bosque y se encuentra un reloj tirado en el piso. Entonces, fundamentalmente el hombre tiene dos opciones. Suponer que ese reloj apareció allí de una manera absolutamente espontánea y aleatoria, con todas las dificultades que eso implica, quizás que del bosque salieron las partículas y los materiales, los minerales necesarios para construir el reloj y una serie de eventos quizás climáticos muy afortunados llevaron a que esos materiales se unieran de tal forma que el reloj estuviese en su versión final, o que sencillamente alguien hizo ese reloj y de alguna forma después de que él lo hizo, ese reloj paró allí, terminó en ese lugar. Pues la verdad me cuesta mucho entender cómo para muchas personas es más fácil creer que el reloj se hizo solo y de manera espontánea y aleatoria apareció allí. Para mí es mucho más natural, independientemente de las inclinaciones religiosas, para mí es mucho más natural en asumir que alguien hizo ese reloj, porque es lo que es consistente con la experiencia cotidiana. Las cosas solas por sí mismas lo que tienden es a desbaratarse, a decaerse, a deformarse, no a organizarse al punto de un sistema que trabaja de una manera coordinada y muy bien sincronizada con el propósito para el cual funciona. Entonces, allí es donde yo diría que para mí Génesis 1.1, que tú acabaste de mencionar, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no contradice en absoluto la ciencia, sino complementa la ciencia, le permite a uno como científico entender de dónde viene el universo con la ley natural que lo gobierna, habiendo una causa primaria que por supuesto fue su origen, su creador. Ya. Bueno, ya para terminar, pues quería hacerte una pregunta y es en relación con que muchos científicos de nombre como Isaac Newton, por ejemplo, han hecho pues impresionantes aportes a la ciencia, ¿no? Bien sea desde el punto de vista matemático, de la astrología, de la física. La astronomía. De la astronomía, perdón. Ellos, pues por supuesto que creen que la Biblia efectivamente es la palabra de Dios y han expresado que la Biblia y lo que
Dios revela a través de su palabra, al relacionarlo con sus descubrimientos, con sus aportes, les ha servido para admirar más, para glorificar aún más al Dios de la Biblia a través de sus descubrimientos y de sus aportes. Desde el punto de vista tuyo, muy personal, como físico, ¿te ocurre lo mismo? ¿Has encontrado dentro de la física algún motivo especial para reconocer o admirar, porque sé que lo reconoces, pero admirar aún más a nuestro Dios creador a partir de los descubrimientos físicos o de las teorías físicas? Sí, absolutamente. Creo que vale la pena en este momento mencionar a un ateo que está muy de moda. Es un hombre muy beligerante en cuanto al anacronismo de la religión y a cómo el estado superior de razón del ser humano debería estar desligado de cualquier creencia espiritual, de cualquier tipo de fe y someterse enteramente solo a los desarrollos científicos. Él se llama Richard Dawkins y él dice, cuando le preguntan a él que si realmente puede haber una conexión entre la ciencia y la espiritualidad, él dice que cada vez es más difícil encontrarla y que la única que le parece a él que podría mencionarse es la existencia de científicos creyentes. Y seguidamente él dice una mentira. Él dice que después cuando uno se pone a estudiar lo que piensan esos científicos creyentes, se da cuenta que esos científicos creyentes no creen en un Dios personal y que entonces lo único que están haciendo es usando la palabra Dios para describir el imperio de la ley natural. Grosso modo eso es lo que yo entiendo que él dice. Y repito, me parece que es una gran mentira, porque tú mencionaste algunos ejemplos y hay muchos otros y bueno, modestamente y no en el nivel de contribución y de brillantez de esos científicos, pero a mí mismo me puedo presentar como un científico que es ante todo un cristiano, es ante todo un creyente y que después de digamos, 20 años de desempeño en el mundo científico, no tengo ninguna dificultad con ello. Por el contrario, el aprendizaje y el ejercicio de la ciencia como oficio de vida para mí ha resultado en una fe más inconmovible y en una fe un poco más llena de admiración, porque precisamente cuando uno profundiza en la complejidad del universo, en la vastedad del mismo, en las impresionantes correlaciones que hay entre cosas que aparentemente son completamente disconexas, solo un pequeño ejemplo, la transversalidad del número pi en diversa cantidad de fenómenos de la naturaleza que barren desde la geología, pasando por la geología, la química, hasta por supuesto la física, a uno lo llena de, de admiración y de alabanza para con ese creador, porque resulta evidente, desde ese punto de vista resulta evidente la mano inteligente e intencional del creador detrás del universo. Cada una de las cosas que uno encuentra a medida que avanzan sus estudios científicos solamente lo llenan de una profunda reverencia delante del Señor, creador y dueño de todas las cosas que nos rodean. Y esa ha sido la experiencia de varios científicos, no la mayoría, hoy en día no es la mayoría de científicos los que nos consideramos creyentes, y en particular creyentes en la Biblia, pero tampoco es un número despreciable, no es un caso de uno, dos, tres en el mundo de ninguna manera, somos miles por decirlo en alguna escala. Así que sí puedo dar testimonio de cómo para un científico modesto, como es mi caso, el ejercicio de la ciencia termina siendo un elemento de crecimiento espiritual y de alabanza al Dios que está detrás de toda la creación. Y bueno, pues llega el punto en que cuando seguimos a la luz de la revelación bíblica, entendiendo que
el creador de dicho universo fue aquel que se hizo hombre y terminó en la cruz del Calvario pagando por las faltas, por unas faltas que él no cometió, sino las de nosotros, los que somos contados por pecadores, pues eso termina elevándose a muchas potencias en cuanto a, a postración y a reconocimiento de cuán grande es no solamente ahora la majestad, sino el amor de Dios, siendo Él tan poderoso, porque al estudiar su creación tenemos una mejor percepción de cuán poderoso es Él, y después al leer en las Escrituras que el Hijo de Dios, que fue quien, el autor y es el autor y sustentador de todas las cosas, vino a morir sacrificialmente de manera expiatoria, vicaria, sustitutiva, para pagar las culpas y los pecados con los cuales yo he ofendido la santidad de Dios, pues lo deja uno sin palabras. Eso que realmente me parece, en últimas, lejos de ser una contradicción, un complemento muy interesante y muy motivador para la vida de un ser humano. Conocer las Escrituras y conocer la obra del Dios de las Escrituras de una manera más detallada a través de algunos temas científicos en particular que se pueden estudiar. Entonces, pues me gozo mucho y me da alegría poder hablar de estas cosas, porque para mí esa ha sido la experiencia, lejos de ser una experiencia conflictiva entre mi fe y mis estudios físicos. Por el contrario, me parecen un complemento que me ha servido, me ha sido de mucha utilidad en crecimiento espiritual. Bueno, Hans, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación aquí al programa. Esperamos, por supuesto, contar nuevamente en un futuro con tu compañía. Y a todos nuestros oyentes, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias nuevamente, Hans. Y esperamos que de hoy en 8 entonces estemos nuevamente escudriñando las Escrituras en el Evangelio de Juan. Muy buenas noches a todos.